Hola y bienvenidos a tu canal Santaco. Mi nombre es Rafa y en este tercer tutorial de la serie de efectos especiales hechos con Unity y Universal Render Zeppelin para tus juegos. Estoy usando la versión de 2023.2 y hoy vamos a crear un hechizo sanador. Hoy vamos a ver cómo crear varios sistemas de partículas, así que es una buena práctica crear un objeto de juego vacío, que va a ser llamado como hechizo de colación, y en el eje X lo ponemos en 0,01, esto es para asegurarse de que no se superpone con el suelo. La siguiente cosa que hay que hacer es crear nuestro primer sistema de partículas y le ponemos un nombre. Los primeros cambios que vamos a hacer están en las partículas máximas, que solo necesitamos 3. Lo siguiente es la duración, que será de 3 segundos, ya que va a ser en bucle, lo que significa que cada bucle será de 3 segundos y volverá a comenzar. También queremos hacer que cada partícula como vida de inicio tenga 3 segundos. Y ya que no queremos que estas partículas se muevan, establecemos la velocidad de inicio a 0 y el tamaño a 10. En el color hay que poner el color verde. En la misión, la tasa de tiempo ha de ser 1, que significa básicamente que cada segundo solo una partícula se emite. En este caso no hay necesidad de la forma, ya que queremos que nuestro efecto se quede en el centro. Marcamos el color Overlap Time y hemos de controlar con él la transparencia. Además se ha de activar el Size Overlap Time y elegir este lineal gráfico, donde seleccionamos la manija izquierda y arrastramos de esta manera. Las partículas han de nacer más pequeñas y crecen hasta alcanzar el parámetro de tamaño inicial. En el renderer hay que poner el material círculo hechizo y el render mode se ha de cambiar a horizontal, ya que es como queremos que se vea. Guardamos todos estos cambios. Duplicamos este primer sistema con control más D y le asignamos un nuevo nombre. En este nuevo sistema vamos a realizar unos pequeños cambios que se necesitan. Cambiamos el tamaño de 3 a 2,5. A continuación activamos la velocidad de rotación y la dejamos en 45. Vamos al renderer y cambiamos el material por el de icono. Y ahora guardamos todos estos cambios. A continuación creamos un tercer sistema. Lo primero que debemos hacer es cambiar la rotación de este a -90 en la X. La duración la establecemos en 3. El tiempo de vida lo dejamos marcados entre dos constantes como 2 y 5. En la velocidad de inicio vamos a dejar al azar entre dos constantes que pueden ser 5 y 0,5. El tamaño de inicio se debe poner entre 0,1 y 0,15. En el color de inicio copiamos el color de los otros sistemas. La cantidad máxima de partículas lo vamos a dejar en 100. Vamos a la emisión y lo dejamos como está. Con este sistema sí que debemos dejar marcada la forma. En cono y en el ángulo a 0.
En el radio lo vamos a poner a 3, marcamos el color Overlapped Time y copiamos y pegamos el de los otros sistemas. En el renderer ponemos el material punto y volvemos a guardar todos los cambios que hemos hecho. Ahora a continuación hemos de duplicar este sistema para crear nuestro último sistema y debemos cambiar unos pequeños detalles para adaptarlo a lo que necesitamos. En el tamaño de inicio cambiamos a 0,1 y 0,4. En la forma debemos cambiar el radio a 2,5. Vamos al render y hemos de cambiar el material por el rayo y cambiamos el render mode a Stretched Billboard. Ahora que tenemos preparados nuestros 4 sistemas, ya podemos abrir la escena y comprobar que todo funciona correctamente. Yo te daré un enlace en la descripción donde puedes descargar todas las texturas y el material que se ha utilizado en el tutorial. Si te ha gustado, te agradecería que lo marcaras. Y si puedes suscribirte, te lo agradecería mucho. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo.